Y ahora seguimos en la transmisión y pasamos de la novela romántica a los vinos. Tienen relación. Para eso estamos hoy hablando con Joaquín Hidalgo, que es el primer crítico internacional de vino, el único de Argentina, así lo voy a presentar. Es periodista y enólogo, además de co-creador del Musa 5K. Bienvenido, Joaquín. Bueno, muchas gracias. Menos mal que te verifiqué, entonces recién dije, no, viste, soy el único crítico, pero no, buenísimo, sí es verdad. El único crítico, y sí, verdad. hay que decirlo. Y vamos a estar hablando de vinos, la verdad es que para todo público. Muy bien. Esto es clase una clase magistral. Perfecto. De Yo vinos. tengo espíritu bastante nerd. Vos, si ves que me voy por las ramas, avísame. No, todo suma y Perfecto. está muy bien. Ahora vamos a empezar. Supongamos que yo no tomo vino. Muy bien, un grave error, primero. Es un grave error, quiero enmendar ese Muy error. bien. ¿Por dónde empiezo a tomar vino? Mira, yo siempre cuento una experiencia que para mí fue reveladora. Y es, cuando yo era muy chico, tenía 14 años, por supuesto no tenía plata, digamos, no contaba con el estipendio de mis padres para comprar vino. Y entonces iba al almacén y empezaba a comprar lo que podía. Yo creo que ese es el primer paso. Si te da curiosidad el vino, tenés que empezar a comprar lo que vos puedas. Y a partir de ahí, no repetir. Eso es como el concepto número uno, no repetir la marca. Y el otro dato elemental para aprender a enamorarse del vino es comprar más de una botella. Es decir, no tener una caja para uno solo, sino juntar a 3 o 4 amigos, abrir al mismo tiempo 3 o 4 botellas para un asado, para lo que sea, y empezar a comparar vinos. Cuando uno empieza a comparar, por precio, por variedad, por origen, por color, por la cantidad de variables que tiene el vino, que son muchísimas, te empieza a pegar el bicho. Es como escuchar música o como elegir, no sé, prendas o la misma literatura, digamos. Hay autores, hay estilos, hay géneros. Con el vino pasa lo mismo. Cuando te empezás a enganchar, te pega el bicho. Y cuando te pega el bicho, tenés dos problemas. El primero es que vas a empezar a gastar mucha guita, porque el buen vino vale un dinero, digamos. Y el segundo problema es que es infinito. Entonces es un camino como lleno de frustraciones, porque cuando ya crees que más o menos lo tenés piloteado y lo dominás y qué sé yo, aparece algo que no sabías, una región nueva, un productor distinto, viajaste, te enamoraste de un vino que no conocías. Es una película específica, así que yo la recomiendo, pero sepan que tiene esa doble vertiente. Bueno, supongamos entonces que estoy en ese asado, Sí. que compramos varias botellas. ¿Cómo hago para darme cuenta de la diferencia y no pensar que son todos iguales? A ver, es como todo. A ver, cuando vos ves una película de acción y está Bruce Willis, te parece que todas las películas son iguales. Ahora, cuando llegás al final de la película y decís, no, en esta el malo era más bueno, o en esta el malo... Bueno, con el vino pasa lo mismo. Pasa que hay que prestar atención a otras cosas. Por ahí la fundamental de todas no es acercar, viste, la copa a la nariz y decir, esto huele a flores silvestres, porque nadie sabe ni dónde están las flores ni a qué huelen. Pero sí empezar a prestar atención a las condiciones básicas. Hay vinos que tienen más cuerpos, se sienten más anchos en el paladar, vinos que son pura frescura, que son como chispeantes, vos lo tomás y te dejan velocidad, pasan con velocidad por el paladar. Y ahí uno empieza a pescar qué es lo que te parece atractivo y qué no. Lo mismo que con las novelas, digamos. Hay novelas que son un bodrio, de la página 4 no querés a ningún lado, y hay novelas que te atrapa algo. Con el vino pasa lo mismo. Entonces, independientemente de que quieras ser un experto y después pescar, no sé, que un vino tiene aroma a montura de caballo recién galopado, que hay gente que escribió así alguna vez sobre el mundo del vino, lo que conviene es prestar atención a lo básico. O sea, primero si te gusta o no te gusta, si te resulta atractivo o no te resulta atractivo, y después preguntarte por qué. Siempre cuento el siguiente ejemplo. Malbec hay mucho en Argentina. Y si uno prueba, como hacemos nosotros, por ejemplo, en Vinómanos, que catamos unos 700 Malbec para hacer un reporte específico que se llama Informe Malbec. Ahí elegimos los mejores, pero si vos lo catás por región y decís, che, yo quiero probar vinos que tengan mucha frescura porque me gustan esos vinos. Probás todo lo que hay en el Valle de Uco y decís, esto es así, Valle de Uco, una región de Mendoza que está creciendo, que es importante en términos cuantitativos y cualitativos. No, me gustan los Malbec que tienen cuerpo y son gorditos, son como mullidos o aterciopelados. Están en Luján de Cuyo. Mirá, pruebo todos los Luján de Cuyo y van así. Ahora, cuando te empezás, insisto, a enganchar con eso y empezás a darte cuenta que te gusta, y te quedas pegado. Así. 20 años después seguís siendo un profesional y te enganchás. Yo lo que conté recién de ir a comprar vinos para mis viejos es verdad, digamos. Un día yo compré uno que se llamaba, paso el chivo, no existe mal vino, se llamaba Santa Isabel Borgoña. Era un vino pedorrón, digamos, así, del montón en el mercado. Pero un día compré un vino que valía $1 más, no me olvido nunca más, que se llamaba Don Matías, de la misma bodega, porque si este hace un vino que está bueno, la misma bodega tiene que estar mejor.
y fue un revuelo la peluca. Y había hecho una inversión de $1, está bien, año 94, era otra plata, ¿no? Año 92, por ahí. Y al mismo tiempo era otro universo de sabores. Y ahí es cuando te enganchás. Y si yo tuviera que probar el primer vino, ¿por cuál me decís de empezar? Te haría una pregunta fundamental que creo que es la que se tiene que hacer cualquier consumidor. ¿Te gustan, por ejemplo, las bebidas con azúcar o te gustan las bebidas ácidas? Con azúcar. Con azúcar. Entonces te diría que eliminaras los tintos de tu primera experiencia y te enfocaras en los blancos. Particularmente un Chardonnay que diga crianza, reserva, con barrica, con madera. Son vinos ampulosos, que tienen cuerpo, que dan sensación de dulzor aunque no son dulces. Y ahí te fijas, me gustaría que fuese más dulce. Bueno, tenés que pasarte a los vinos tardíos, por ejemplo, o a los vinos dulces, francamente. Y ahí ya aparece otra condición, que son vinos blancos muy frutados, por ejemplo. O, mira, me parece que me empalaga mucho, o que me gustaría, no sé, que fuese un poco más, más fresco, como puede ser una limonada, por ejemplo, y te diría, prueba un Sauvignon Blanc. Cambiás de rango y ahí ya estás en otro universo gustativo. Y bueno, ahí empezás, insisto, a hacer el ejercicio. Por eso te dije, el problema es que va a gastar un montón de guita, lo cual es una experiencia extraordinaria. Y lo otro es que, bueno, si te enamorás posta de esto, es infinito, realmente. ¿Y cuál es el vino que más toman los argentinos? Y hoy definitivamente es Malbec. Pero acá hay un dato simpático. Hace 40 años atrás, 50 en realidad, si queremos, 1972, por ejemplo, donde un argentino promedio tomaba 92 litros per cápita de vino al año, es una burrada, para que pongámonos en situación, hoy estamos alrededor de 20, 21 litros, se tomaba sobre todo blanco. 40 años después, o 50 años después, estoy mal con las cuentas hoy, el Malbec es un fenómeno, se ha transformado realmente en un fenómeno de consumo, tanto que pasó a ser el vino más consumido. Y de esa torta de vinos varietales, digamos, en los 21 litros están los genéricos que no tienen mención varietal, ahí entran los Tetra, por ejemplo, que no son malos, son ricos vinos, pero bueno, hay vinos mejores, digamos, entonces en la medida hay vinos mejores, que tienen mayor cualidad o mejor condición descriptiva. Saquemos los Tetra de lado y de ese grupo de vinos varietales el Malbec es más o menos el 50% del consumo, es un número importante. Y no existía eso hace, insisto, 40 años atrás y viene en pleno ascenso. ¿Y eso por qué se modificó? Es un fenómeno, yo lo escribí hace muchos años como el Malbec no es profeta en su tierra, puse. Y la realidad es que esa era una variedad que estaba muy cultivada en Argentina, más o menos hacia la década del 60 había unas 40.000 hectáreas, hoy hay 46.000. Pero en el 90 eran menos de 10.000, o sea, se achicó, las arrancaron. Lo que sucedió es que daba un estilo de vino de mucho color, y en el 70 no se tomaban vino de color, primer error en ese momento. Y además da un vino frutado, muy accesible, que en realidad enamoró fundamentalmente al paladar extranjero, sobre todo al norteamericano. Entonces arrancó un fenómeno de autoconvicción, que el Malbec era verdaderamente lo que Argentina mejor podía ofrecer al mundo, porque es una variedad de origen francesa, que en Francia prácticamente no se la cultiva, ahí quedan 4.000 hectáreas, una cosa así. Y bueno, que empezó a cautivar paladares, sobre todo los norteamericanos, que eran amantes de las gaseosas, entonces un vino que es gordito, mullido, que no presenta dificultad, que es frutado. Entonces, básicamente generó una chispa de amor con esta gente y comenzó la escalada del Malbec a mediados de los años 90. Y a partir de ahí arrancó como un despertar, por eso decían, no era profeta en su tierra, porque ahí las mismas bodegas volvieron a poner el foco en ese momento. Hasta la década del 90 el ejercicio era la Argentina que tenía que hacer un buen Cabernet, no puede ser que no tuviera un Cabernet que es la variedad emblema de Francia, que compite con todo. Nosotros no estábamos ahí y seguimos sin estar, ya algún día llegaremos. Entonces el Malbec se presentó como un atajo y definitivamente empezó a conquistar gran cantidad de paladares, insisto, sobre todo en Estados Unidos, pero Inglaterra también, Países Bajos, que es un gran consumidor de Malbec particularmente. Y bueno, el efecto fue, pero si a estos muchachos del mundo les gusta, a los argentinos debería empezar a gustar. Entonces arrancó la idea de empezar a ofrecerlo como varietal. La década del 90 había habido un ensayo bien interesante y es lo último que cuento. En el año 91 arrancó la denominación, 89 en realidad, pero los primeros vinos nacieron en 91. La primera denominación de origen controlada, Luján de Cuyo para Malbec. Porque había productores que sabían que la variedad estaba buena, pero no conseguían introducirlo, al mismo tiempo querían protegerlo. Eso que quedó medio en la nada durante casi 30 años, hoy está en reflote y ha tomado una velocidad propia. Entonces, vos me preguntás, ¿por qué a los argentinos nos encanta el Malbec? Porque es un vino fácil, porque es un vino amable, es un vino muy agradable y al mismo tiempo porque nos convencimos que era algo que podíamos ofrecerle bien al mundo. Y después, lo que pasó es que en la medida que
avanzó el mundo del Malbec, aparecieron millones de capas de Malbec. Malbec es una variedad muy compleja que ofrece muchos sabores de acuerdo a las regiones donde vos lo cultivás. Entonces, hoy se puede viajar en Malbec. Vos podés agarrar, y volviendo a tu ejemplo, con 4 o 5 amigos compras un Malbec de la Patagonia, un Malbec de Salta, un Malbec de Valledupar, un Malbec de Luján de Cuyo, y son 4 vinos distintos. Y todos dicen Malbec. Es un ejercicio simpático. ¿Y eso es lo mejor que produce Argentina? Qué buena pregunta. Es donde mayor variabilidad tiene y al mismo tiempo donde los mejores estándares cualitativos se cumplen. Pero también ofrece unos Chardonnay de estándar mundial, que en mi opinión son gloriosos. Y estoy justamente ahora catando, arranco mañana a catar un reporte de vinos blancos para Estados Unidos y son unos 500 vinos y estoy esperando probar los Chardonnay porque sé definitivamente que ahí hay algo que es notable. Chardonnay de altura, de zonas muy frías. Bueno, ahí es donde te empezás a poner nerd, porque no es solo el Chardonnay, tiene que ser de determinados productores que cultivan de determinada forma, en determinados lugares, y así es como quedás pegado con esto. Y ahora, hablando un poco de industria, sí, ya que estuvimos empezando con ese tema, ¿cuánto influyó la exportación en la producción? Hoy te diría, alrededor del 30% de lo que produce Argentina, lo que se exporta. Puedo pifiar el número, digamos, no estoy fino, pero entre el 25 y el 30. Y el problema es distinto. Retrotraigámonos a esos 92 litros per cápita, que insisto es una burrada, porque en esta misma mesa yo estaría tomando 180 y vos que no tomás vino, que dijiste hace un ratito, tomás 0, digamos. O sea, yo sería el borracho de la mesa, no quiero que trascienda esto, pero pasaba estadísticamente eso en la Argentina. Entonces, es un número muy grande. Ahora, eso cambió con los años, sobre todo por hábitos de consumo. Vos pensás que, no sé, mi abuelo, mi abuelo, por un ejemplo simple, volvía a su casa al mediodía del trabajo, almorzaba, tomaba vino, dormía la siesta, se iba a trabajar y a la noche cenaba con vino y se iba a acostar. Eso cambió. Entonces, esos 92 litros se transformaron en 21. Pero la escala de la industria no se achicó radicalmente. Yo lo que necesito, sobre todo a partir de la década del 90, que es cuando se empieza a dar esta situación, necesito exportar. Necesito ofrecerle al mundo productos que Argentina tenía buenos, como el vino. Y de alguna manera, en esos buenos vinos, o en esa idea de exportación, arrancó la idea que había que contar qué hacíamos, y cómo lo hacíamos, y dónde lo hacíamos, y por qué lo hacíamos. Entonces, todo ese ejercicio de exportación llevó un montón de preguntas muy valiosas para la industria del vino, que hizo repensar no solo el negocio, sino las cualidades, los lugares, y apareció la crítica, acá está la crítica especializada, que empezó a tener un predicamento al respecto. Podía decir algo, o sea, no era solamente, che, hay vinos tintos y vinos blancos, buenísimo. No, empezábamos a decir otras cosas. Bueno, yo soy un profesional de eso, vivo de eso, de decir que vino está bueno y que vino no está bueno. Y eso es un privilegio, digamos. Bueno, ese es un privilegio y te quiero preguntar algo quizás básico, pero ¿cómo haces para no emborracharte? ¿Cuál es la clave? Mientras trabajo, no bebo. Esa es la clave. Pero bueno, es una suerte de, como decía Brasco, que es uno de los fundadores de la escuela periodística en el mundo del vino argentino, decía que es un coitus interruptus, digamos. Vos probás y escupís, probás y escupís, probás y escupís, no tomás, digamos. Entonces, hay una situación que uno alcanza a evaluar en términos de estilo, lo mismo que te decía recién. Si el vino tiene perfume, ¿cuáles son las cualidades de esos perfumes? O cuáles son las cualidades o los tipos de aromas, para ser más preciso. ¿Tiene cuerpo o no tiene cuerpo? ¿Tiene acidez o no tiene acidez? Todo eso vos lo podés evaluar sin probarlo, sin tragarlo, digamos así, para decirlo groseramente. Entonces, probás y escupís, probás y escupís. Y así haces, no sé, 60, 70 vinos, 50 vinos en una jornada, sin demasiado problema. Ahora, te quedaste siempre con la gana, sobre todo cuando los vinos están buenos. Cuando los vinos no son medios peleones y bueno, lo puedo escupir sin ningún problema. Cuando los vinos son buenos, lo que suelo hacer es, una vez que elegí de, no sé, 50, 60 vinos que probaste en un día, elijo los 4 o 5 o los 10 que están buenos, y después a la noche, cuando llego a mi casa, me los llevé por supuesto, ahí los pruebo. Y entonces termino de redondear la idea del vino, porque nunca es lo mismo probar que catar, digamos. Entonces, creo que funciona un poco así, pero es entretenido. Lo que sí, insisto, tenés que ser responsable en ese sentido. Conozco más de un catador que son bastante borrachos. No le recomiendo a nadie, esto no debería salir al aire, pero no necesariamente es así el trabajo, digamos. Es así. Antes hablábamos
o vos contabas un poco cómo es la industria o cómo está inserto Argentina en el mundo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cómo es el escenario? Bien interesante la pregunta. A ver, Sudamérica tiene dos países que son grandes productores de vino. Argentina el primero, Chile el segundo. Estamos hablando en cantidad ahora de cantidad de litros que producen. Después viene Uruguay y después juega un partido menor, no en volumen, pero menor en estilo, que es Brasil, que produce básicamente burbujas, espumantes. Perú tiene algún vino, no son los que más voy a recomendar. Blancos anda más o menos bien y ahí se dirime un poco la producción. Desde el punto de vista del consumo pasa un poco lo inverso, o sea, Brasil es un país gran consumidor de vino, pasa que en Brasil el vino es muy caro, tiene una carga impositiva enorme, entonces Argentina y Chile son dos proveedores fundamentales de ese mercado porque tienen ese excedente de exportación y al mismo tiempo tienen estilos propios. Entonces lo que termina pasando es que en Brasil, que es un mercado mundial, porque ahí hay vinos de Portugal, de España, de Francia, Italia, Estados Unidos, digamos, hasta Bulgaria he visto algún vino, ahí competís una góndola global, pero bueno, con cercanía, con un universo cultural parecido. Los brasileños entienden bien la idiosincrasia de los argentinos, entienden bien la idiosincrasia de los chilenos. Les puede costar un poco más, igual que a nosotros, la de los franceses, que tienen X rango para todo. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos mucho predicamento y funciona bien. Esa es la realidad un poco de Latinoamérica. Ahora, rarezas de Latam, en Venezuela hay un productor de vino, rarísimo, porque lo está haciendo en la Sierra Nevada, a casi 2.500 metros, en la mitad de una zona muy húmeda, o sea, la verdad se le hiela, cuando no se hiela se le pudre, y cuando se le pudre hace un vino, que yo no lo he tomado, pero existe. Y bueno, México también hoy, para hablar de un poquito más amplio del espectro, pero el corazón de Latinoamérica son los países que te conté, esos son los productores. ¿Y con qué bebida compite el vino? ¿Tiene algo que se le iguale? No, definitivamente no, por lo menos en mi opinión. Compite sí en negocio con muchas bebidas. En general en el mundo de las bebidas se habla del share estomacal, o sea, cuánta bebida cabe es lógica la conceptualización, pero el vino es, por ejemplo, versus la cerveza, una fracción menor. Un argentino, si mal no recuerdo, está alrededor de 56 litros per cápita, y el vino es 20, 21. Entonces, claramente es una bebida que pierde frente a la cerveza en volumen. Si lo medimos en alcohol, probablemente son números parecidos, porque el vino tiene el triple de alcohol que la cerveza, tiene 3 veces más. Probablemente sea el mismo share en ese sentido. Y después compite con todas las bebidas, porque realmente hoy hay una oferta de bebidas amplísima, no solo alcohólicas. Entonces, yo creo que acá hay que poner una perspectiva que va a sonar muy nerd, pero creo que es interesante. Pensemos que hace 2.000 años, 3.000 años atrás, bebidas saborizadas como las que tenemos hoy eran muy pocas. O sea, la cerveza era una manera de tener una bebida, un agua relativamente limpia, porque, bueno, ahí morían algunas bacterias. El vino era la más limpia de todas y además tenía sabor. Y eso lo transformó en una bebida de prestigio, en un producto noble que además se usaba para determinadas cosas. Entonces, hoy digamos que hay bebidas saborizadas de lo que se te ocurra, en los ámbitos que se te ocurra, con la cantidad de gas, azúcar, color que vos quieras, y sos una bebida más. Entonces, en perspectiva, gana por ahí la importancia que tiene. Y si lo pones donde corresponde, que es en la mesa, ahí definitivamente yo no conozco mejor bebida que el vino para comer. Pero bueno, estoy sesgado acá, no tengo situación. Bueno, dos rápidas. Sí. ¿Dónde podemos comprar vino que vos sugieras, ¿no? ¿Es lo mismo comprar en cualquier lugar? ¿Podemos ir a comprar al chino? Se puede ir a comprar al chino. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay vinos que no conviene comprar en lugares donde vos no tengas cierta trazabilidad. Pero acá te lo vas a explicar vos misma y lo va a escuchar la audiencia sin ningún problema. En Argentina hay vinos de 120.000 pesos, digamos. ¿Se lo vas a comprar al chino? Y probablemente no, porque o puede ser dudosa procedencia o puede estar falsificado, que también existen esos rincones dentro del negocio. Hay gente que falsifica vinos, por supuesto falsifica los caros. Sobre eso hay cantidad de causas penales, o si hay un periodista de investigación que está escuchando, que lo investigue, porque un dato es fascinante el caso, pero existen. Ahora, para vinos cotidianos de todos los días, vos tenés 2 desemboques universales, o 3, digamos. Por un lado, las vinotecas, que son especializadas en el sector, que conocen, te pueden recomendar. Si vos vas con una idea
de lo que te gusta y lo que no te gusta, te pueden ayudar a encontrar un vino que no conocías, a reemplazar uno por otro, a beber mejor por menos plata. Para eso sirven las vinotecas y los periodistas, por supuesto, que usamos el mismo sistema de recomendación y publicamos en redes sociales y todo. Y después tenés el chino que compite en precio, junto con los supermercados. Y después ahí hay esquemas y esquemas. Hay supermercados que son muy agresivos con los descuentos, funcionan igual porque es el mismo producto. Y los chinos que tienen básicamente un producto muy barato por X razones, que otro día si quieres las explicamos, pero sabés que si te sale barato el vino, el papel higiénico te está matando. Como en algún punto el equilibrio funciona. Es así. Bueno, la última, ahora sí. Como coautor del libro Nuestra Pizza, una pasión redonda, y también como co-creador de la Maratón Musa 5K, esta pregunta decisiva para este año: ¿se hace o no se hace este año? Estamos viendo. Después de 2 años muy difíciles de pandemia, donde no pudimos organizar nada relativo a la pizza, y uno previo, que bueno, las pizzerías estaban un poco duras también en el segmento. Yo creo que hay chances. No voy a decir que no, creo que hay chances, pero bueno, estamos en el mes de mayo, 1 o 2 de mayo hoy, y todavía